¿No tiene ninguna duda? ¿Cómo le fue con los exámenes? Una consulta. Este ejercicio, el 5, ¿lo vieron en teórico? Me suena haberlo visto. En las notas de teórico está, pero no sé si lo vieron o no. ¿Sí? ¿Les quedó claro cómo es ese otro criterio con los valores propios? ¿O quieren que lo repase? Bien, vamos a repasar. Vamos a poner entonces otro criterio. Para clasificar puntos críticos. Clasificar puntos críticos. Como siempre, primero tenemos que hallar los puntos críticos, eso no cambia. Y eso era donde el gradiente es anulado. Una vez que tenemos eso, voy a poner así, sea x0 un punto crítico. Entonces, si todos los valores propios, ¿se acuerdan que son los valores propios? Los propios. Sí. Bien. De la hessiana en ese punto, o sea, en el punto crítico tenemos que evaluar la hessiana. Si todos los valores propios son, por ejemplo, positivos, entonces es un mínimo local. O sea, x0 es un mínimo local. Por otro lado, si todos los valores propios de la hessiana en x0 son negativos, entonces x0 es un máximo local. ¿Local o relativo? Decir local o decir relativo es lo mismo. Es un máximo local. Si hay valores propios positivos, valores propios positivos y negativos, entonces x0 es un punto silla. Aclaración que al decir positivos y negativos estamos
implícitamente pidiendo que sean distintos de cero. Eso es importante. O sea, no importa cuánto valga, si hay al menos un positivo y al menos un negativo y no hay ninguno igual a cero, entonces es un punto silla. Y por último, si un valor propio. Bueno, en realidad uno como mínimo. Vamos a poner si al menos. Si al menos un valor propio es cero, entonces no aplica el criterio. ¿Se acordaban de eso? Supongo que lo habrán visto en teórico, sí, porque en las notas está. Bien. Es como un poco más general que lo anterior. Está bueno. Es otra manera de hacer lo mismo. Lo anterior que hacíamos era calcular el determinante y ver el signo de la primera derivada, perdón, de la derivada segunda respecto a x o respecto a y, y acá usamos los valores propios. Entonces, bueno, yo le iba a hacer el 5, pero ya que lo hicieron en teórico, pasamos a hacer otros. La idea de es eso, es primero ver que tiene un punto crítico acá. O sea, hallar gradiente de esta función y chequear que este punto es un punto crítico. Y después determinar la naturaleza de dicho punto. Para esto lo que le conviene es eso, armar la matriz hessiana y aplicar ese criterio de los valores propios. Bien. Así que bueno, pasamos a hacer por ejemplo el 6. ¿Lo hicieron el 6? Estoy viendo acá. El de la integral. Bien, lo hacemos entonces. ¿Se les ocurre alguna manera para hacerlo? O sea, queremos hallar A y B en R2. O sea, A en R y B en R, la tupla AB en R2, para que el valor de la integral esa sea mínimo. Y hasta ahora lo que estoy practicando es cómo hallar puntos críticos de funciones de varias variables y ver si son mínimos y esas cosas, o máximos o puntos sillas. Entonces, ¿qué tendríamos que tener para poder aplicar lo anterior? Y por ejemplo, tomamos f grande de x y, y si hacemos la derivada, tendríamos x cuadrado, o sea, toda esa función evaluada en 1 menos esa función evaluada en menos 1. Por ejemplo, Y a eso le podríamos hacerlo el mínimo, ¿no? vos ahí estás pensando efectivamente te referías a la primitiva de esa función, Claro, sí. pero vos ahí estarías minimizando ¿qué? X o AB. Ah, respecto de x, ¿no? Ahí estás minimizando respecto a X. Creo que también, capaz que sale así igual, ¿eh? Estoy pensando. Sí puede salir así igual. O sea, calcular esa integral, ver cuánto te da, te va a quedar en parámetros de A y B. Y una vez que lo tenés en parámetros de A y B, le calculas el mínimo. Era eso lo que decías. Claro, sí, se me ocurrió así al verla, nomás. No, no sé. Sí, va por ahí, sí. Pero la idea es esa, es. Nosotros sabemos calcularle valores críticos, puntos críticos, mínimos, máximos, todo lo que sea, a funciones. Entonces, tenemos que tener una función que a priori no está en ningún lado ahí. Hay una integral, pero no hay una función. O sea, está esta función acá adentro. Nosotros no queremos que es minimizar esto, queremos minimizar todo.
O sea, nuestra función tendría que ser toda la integral. Ahora escribo eso. En el chat están diciendo que hubo un examen legal que era ese ejercicio. Qué loco. Es el ejercicio 6. Entonces, lo que necesitamos es una función, y creo que la más fácil de usar es esta. F de AB igual a la integral entre -1 y 1, creo que está ahí, que es x al cuadrado menos ax menos b al cuadrado de x. Queremos hallarlo el mínimo esto. O sea, queremos hallar a y b para que f sea mínimo. O sea, f es toda la integral después de evaluarla. Que f sea mínimo. Entonces, f cómo se comporta. F agarra dos variables, la que va de R2 y va a R. Porque esto a priori no es un número, pero después de integrar todo esto y evaluarlo me va a dar un número. Como acá hay límites finitos, está definida la integral, eso es equivalente a un número. Entonces, todo lo que venimos practicando aplica a esta función. Como tal vez continua, por ejemplo, que más que continua de hecho, pero esta función que está acá adentro es diferenciable, cuando integramos ganamos un nivel más de diferenciabilidad. Por ejemplo, si fuese una vez diferenciable esta función, o si la integral es dos veces diferenciable, lo que tiene la integral. ¿Se entiende qué es lo que queremos hacer? Entonces, vamos a hacerlo de la manera, vamos a hacerlo así, vamos a intentar hacerlo como sugerir. Tendría que dar lo mismo. Entonces, primero tenemos que calcular el gradiente de f. Tenemos que la derivada de f respecto a A, que es el primer parámetro, va a ser la derivada de f respecto, perdón, la derivada de la integral respecto a menos 1 x al cuadrado menos ax menos b al cuadrado de x. Y acá lo que tenemos que usar es un teorema de convergencia que nos permita cambiar. Acuérdense que la derivada es un límite cuando h tiende a 0 de un cociente. Y la integral también es un límite. Entonces, hay ciertos teoremas de convergencia que nos permiten intercambiar derivada con integral. Tienen que ver más que nada en este caso con que esta función es diferenciable, estás integrando en x, pero derivas en a, y aparte acá te aparece la variable a. Entonces, con todas esas cosas podemos pasar a... Hay que formalizarlo un poco más, pero esa es la idea. Se lo puedo explicar más. El ¿Cómo? de pasaba la integral para adentro, digamos, con la función en teorema de cálculo 2, creo. Sí, pues hay teoremas de cálculo 2, si se acuerdan, que les permite hacer eso. Por eso digo, después si quieren lo podemos repasar un poco, pero como esperamos hacerlo de otra manera, capaz que de otra manera no hay que usar eso. Así que prefiero dejarlo para después por las dudas. Así que esto simplemente va a ser la integral entre 1 y -1 de la derivada respecto a de x al cuadrado menos ax menos b al cuadrado. Bueno, ahí tenemos que aplicar regla de la cadena. ¿Cuánto queda esa derivada?
Ojo, la derivada de todo, ¿no? Hay un cuadrado acá arriba. La derivada de lo de adentro sí es menos x. Sí, menos x. Pero toda la función no. Para la función lo que tenemos que hacer es derivar primero el cuadrado. Entonces eso nos queda dos veces x al cuadrado menos ax menos b. Eso por la derivada de lo de adentro, que eso sí es menos x. Bueno, ahora lo que podemos hacer es integrar eso. Entonces, voy a sacar el menos y el 2 para afuera, porque son constantes. Menos 1 a 1 de x al cubo, menos ax al cuadrado, menos bx de x. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Pregunto porque como no les puedo ver la cara, no sé si van entendiendo o no. Entonces, bueno, ahora lo que voy a hacer es integrar. Esto va a ser menos 2 por... ¿Cuál es la primitiva de x al cubo? ¿Se acuerdan? Ahí va. X sobre 4 a la 4. Esto tengo que volver en 1 y en menos 1. Menos, creo que ya se acuerdan, así que lo voy haciendo más rápido. Acá lo mismo, tengo que dividir entre 3 y elevar a la 3 entre 1 y menos 1, menos b sobre 2 por x al cuadrado entre 1 y menos 1. Ahora, como estamos evaluando entre 1 y menos 1, lo que pasa es que todas las funciones pares dan 0. Esto de acá da 0, esto de acá da 0, y esto de acá da menos 2 tercios de a. Cuando evaluamos en 1, da menos a sobre 3. Cuando evaluamos en menos 1, x a la menos, me queda menos. Con el otro menos, me queda más. Entonces me queda menos 2 tercios. Entonces ya tenemos la derivada de f respecto a es menos 2 tercios de a. Tenemos que hacer lo mismo con la derivada respecto a b. Va a ser la misma idea. La derivada de f respecto a b va a ser a priori la derivada respecto a b y la integral a x al cuadrado menos ax menos b al cuadrado de x, pero termina siendo simplemente la integral de la derivada. Entonces, hay que ver cuánto da esta derivada. Tiene razón, menos 4 tercios. Gracias, Bruno, estás atento. Menos 4 tercios porque tenía menos 2, ¿cierto? Bien. Tenía en realidad 4 tercios positivos, queda aparte. Que acá hay un menos y acá hay un menos. Bien, gracias, Bruno. Entonces, bueno, lo mismo, hay que derivar esto respecto a b ahora. Entonces, eso nos va a dar la integral entre menos 1 y 1 de la derivada al cuadrado, que eso queda igual, o sea, 2x al cuadrado menos ax menos b. ¿Y cuánto es la derivada de esto respecto a b? O sea, de lo de adentro, respecto a b. Menos 1. Entonces, menos 1. Entonces, igual que hoy, saco las constantes para afuera. Menos 2 por la integral entre menos 1 y 1 de x al cuadrado menos ax menos b de x. Eso va a ser menos 2 por
x al cubo sobre 3 menos a sobre 2x al cuadrado menos bx, no le puse en ningún lado 1 y menos 1. 1 y menos 1. Entonces, igual que hoy, las potencias pares dan 0. Esta nada más. Esta de acá va a dar 2 tercios. Y esta de acá da menos 2b. Entonces, juntando todo, la derivada de f respecto a b va a ser menos 2 por menos 2b, 4b, menos 2 por 2 tercios, menos 4 tercios. Así que ya tenemos todo para armar el gradiente. El gradiente de f va a ser 4 tercios por a, 4b menos 4 tercios. Entonces, ¿cuáles eran los puntos críticos? O sea, ¿cómo se hallaban los puntos críticos? ¿Se acuerdan? Va igualando el gradiente a 0. Entonces, lo que queremos esto es que sea 0, 0. Y eso era resolver el sistemita, era 4 tercios de a igual 0, 4b menos 4 tercios igual 0. De aquí, a tiene que valer 0, queda otra. Y de aquí, b tiene que valer 1 tercio. Cuando b vale 1 tercio, nos queda 4 tercios menos 4 tercios. O sea que el punto crítico es 0, 1 tercio. Es el único punto crítico que hay. Habría que checar que eso es mínimo. Bien. Pero bueno, va a tener que terminar siendo porque es el único punto crítico que hay. Entonces, 0, 1 tercio es un punto crítico. Vamos a ver qué es un mínimo, como les pido. Entonces, para eso tenemos que calcular las derivadas segundas. Eso ya lo podemos hacer directamente acá. Recuerden que esto era la derivada de f respecto a a, y esto era la derivada de f respecto a b. Entonces, con esta información podemos armar la hessiana. La derivada segunda de f respecto a a cuadrado, ¿cuánto va a valer? Acá, 4 tercios. Luego la derivada de f respecto a b cuadrado, a ver, 4. ¿No? Venimos acá, veíamos respecto a b. ¿Y las cruzadas cuánto vale? Valen 0. Porque este no depende de b y este no depende de a. Entonces la hessiana de f es igual a 4 tercios 0, 0, 4. Vamos a aplicar cualquiera de los criterios que vimos, o el determinante o los valores propios. De hecho, los valores propios son estos, porque si hacemos la parte de menos lambda y si calculamos determinantes, nos va a quedar 4 tercios menos lambda por 4 menos lambda igual 0. Entonces las raíces son 4 y 4 tercios. Eso justamente eso que estará ahí. Bueno, si ya vieron al 2, esta matriz ya está diagonalizada. Entonces los valores propios están en la diagonal. También podemos hacer lo del determinante. No sé. Por ejemplo, el determinante de h de f
es 16 tercios mayor a 0. Y la derivada segunda de f respecto a al cuadrado es igual a 4 tercios mayor a 0. Entonces esto quiere decir que 0, un tercio, que era el punto crítico, es un mínimo. Mínimo. Local, a priori, pero en ese intervalo es el único. El 1 menos 1 es el único. ¿Sí? ¿Se entendió cómo sería? La otra manera que sugerían la podemos hacer si quieren. Está buena. Es un poco más a pedal. O al menos lo que yo entendí. Si no era esto lo que entendí, me corrijo. Pero había entendido que era integrar esto. Esto era x al cuadrado menos ax menos b al cuadrado de x. O sea, integrar, y una vez que lo tenemos integrado, ahí le aplicamos esto. Esto le llamamos f grande, por ejemplo. Voy a ver. Integramos todo esto. Entonces hay que desarrollar el cuadrado, hay que buscar primitivas, se integra y aplicamos lo mismo. O sea, esto de acá va a ser la integral entre menos 1 y 1 de x a la cuarta más a cuadrado de x al cuadrado más b cuadrado menos 2a x al cubo menos más 2abx menos 2bx al cuadrado de x. Lo hago un poquito rápido, pero son polinomios más. Así que simplemente hallamos la primitiva y evaluamos. Esto va a ser x a la 5 sobre 5 entre 1 y menos 1 más al cuadrado sobre 3 x a la 3 entre 1 y menos 1 más b cuadrado por x entre 1 y menos 1 menos a sobre 2. Acá ya metí el 4. Bien, acá lo pongo. Después lo reduzco lo que puedo. 2a sobre 4 por x a la 4 entre 1 y menos 1 más 2ab sobre 2 por x al cuadrado entre 1 y menos 1 menos 2 tercios de bx al cubo entre 1 y menos 1. O sea, eso es lo que vale f. Para como hoy todo lo que sea potencia par da 0. Esto da 0 y esto da 0. Entonces, esto va a dar 2 quintos, que es lo que da el primero, más 2 tercios de a cuadrado, más 2b cuadrado. Acá este 2 se da con este 2, entonces me queda más 2a por b, menos 4 tercios b. Ahí tenemos la función. Esta era la f de b. Y ahora aplicando lo mismo tendríamos que llegar al mismo resultado. O sea, le aplicamos el procedimiento de dejar mínimos a esta función. La derivada de f respecto a va a ser 4 tercios a más 2b, que eso no me está gustando. ¿Qué tanto subo ahí? Bien. La derivada de f respecto a b va a ser 4b más 2a menos 4 tercios. Entonces queremos que esto sea 0.
4 tercios A más 2B igual 0. 4B menos 4 tercios más 2A igual 0. A priori parece diferente el sistema, pero tendríamos que llegar al mismo resultado. Entonces, por ejemplo, de acá podemos decir que A es igual a menos 3B. Que es sobre 2B. Entonces A es igual a menos 3 medio B. Ahí ya estamos llegando a otro punto crítico, ¿no? Porque luego tenemos 4B menos 4 tercios menos 4 tercios B igual 0. Esto es 12 sobre 3, menos 4 me queda 8 tercios B, menos 4 tercios igual 0. Multiplico por 3, divido entre 4. 2B menos 1 igual 0, B igual 1 medio. O sea que llegué a otro punto crítico. Por lo tanto me equivoqué en ningún lado. A ver. Si ustedes ven el error, me avisan. Esto queda x a la 4 más a cuadrado de x al cuadrado más b cuadrado. Menos 2a x al cubo más 2ab x. Esto por este. Menos 2bx al cuadrado. O sea que está complicándose este término. Ah, bien. No, mal yo. Ese término no estaba, si valía 0. No sé por qué lo puse. Entonces no hay complicación. Este término acá no iba. Era para ver si estaban atentos. De la derivada se nos va esto y nos queda igual que antes. O sea, no hay que hacer la cuenta porque es el mismo sistema que antes. Tiene el mismo punto crítico y cuando lleguemos la hessiana va a ser igual. ¿Era esto lo que habían sugerido? Al menos fue lo que yo entendí, pero... A mí no se me había ocurrido así. Lo que tiene bueno esta manera es que no necesitamos usar ningún teorema de convergencia, como yo tuve que usar acá arriba para poder cambiar integral con límite. Acá, yo hice este cambio acá lo hice, pero hay que justificarlo de buena manera. Pero este es más barato porque lo podemos hacer sin este teorema. Aunque no conozcamos ese teorema, lo podemos hacer. Entonces eso está bueno. ¿Alguna duda sobre esto? Podemos simplemente para ver cómo sería graficado. Yo quiero graficar esa función con a igual 0 y b un tercio, que es lo que hemos llegado. Entonces va a quedar x al cuadrado menos un tercio al cuadrado. Y esa es la función. En teoría, con s, a y b, la integral entre menos 1 y 1 es mínima. Si cambiamos el a y el b, tendría que ser más grande la integral. Realmente este problema, si lo queremos hacer sin las herramientas estas que estamos usando, es bastante más complicado. Porque habría que probar con todos los valores de a y b, y eso no es posible, son infinitos. Entonces con esta técnica, a priori un problema muy complicado lo resolvemos bastante fácil. Bien, esa es como la moraleja. Que es útil, estas cosas son útiles. ¿Qué otra podemos hacer?
¿Quiere hacer el 8? No sé si acá intentó hacer. El resto intentó hacer el 8. Bien. Vamos a intentar hacerlo entonces. 18. Dice, h es una función real con derivada segunda continua y positiva en R. Entonces, h es una función real, quiere decir que va de R en R. La derivada segunda es continua y positiva. O sea, h' de x es mayor a 0 para todo x en R. Además, h' en 0 vale 0. Eso es lo que dice. Entonces, define f de x y como h de x más y. En la parte A nos pide determinar los puntos críticos, los puntos estacionarios de esta función. O sea, la función f. F en este contexto va de R2 en R. Me agarro dos variables y me devuelve una, porque h me devuelve una. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para hallar los puntos críticos de f? Ahí va, o sea, f', más bien las derivadas parciales de f, ¿no? Porque f depende de dos variables. Entonces, ¿qué hay que aplicar? O sea, hay que aplicar algo para poder calcular, por ejemplo, la derivada de f respecto a x. ¿Qué tenemos que aplicar? Ahí va, regla de la cadena. Regla de la cadena. ¿Y qué nos da la regla de la cadena en este contexto? O sea, ¿cuánto nos daría la derivada de f respecto a x? Ahí va. La derivada respecto a x de h, voy a poner más grande. La derivada respecto a x de h de x más y es, si quieren, la derivada ordinaria. O sea, me refiero con ordinaria porque no es parcial, común. Eso tiene que ver con que h va de R en R. Tiene solo una variable. Como tiene una sola variable, la tenemos que derivar respecto a esa variable. En este caso la variable es x más y. Por, y ahora sí, la derivada parcial respecto a x de lo de adentro, que es x más y. Entonces, esto de acá es h', o sea, es la derivada de h en x más y, y esto acá es 1. Entonces la derivada de f respecto a x en x y es h' de x más y. ¿Bien? ¿Alguna duda sobre esto? Pregunten, en serio, si no entienden algo, pregunten.
Las cosas, si no están acostumbrados a usar la cadena, a veces cuestan un poquito. ¿Me podrían decir cuánto sería la derivada de f respecto a y? Si les ocurre, ¿cómo quedaría? Igual, Ahí va a quedar igual, ¿no? No es exactamente lo mismo, porque hacemos la cuenta si quieren, pero va a dar lo mismo. Queda la derivada de h de x más y respecto a x más y por la derivada respecto a y de x más y. Bueno, esto es h'. Entonces la derivada de f respecto a y en x y es h' de x más y. Entonces ya tenemos el gradiente. El gradiente de f en x y va a ser h' de x más y, h' de x más y. Entonces en los puntos estacionarios o puntos críticos son donde se anula esto. Entonces lo que queremos es hallar x e y tal que h' de x más y sea 0. Y acá que podemos usar. Exacto. Que aquí venía otra vez a la letra recordar que h' de 0 vale 0. Y no solo eso, sino que la derivada segunda es positiva para todo x, por lo tanto, el único lugar donde vale 0 es en 0. ¿Bien? Así como la derivada primera nos habla sobre el crecimiento de la función, la derivada segunda nos habla sobre el crecimiento de la derivada primera. Que la derivada segunda sea positiva quiere decir que en todas las direcciones crece, por lo tanto, si acá vale 0, en el resto tiene que crecer. Ojo, no es el xy igual 0, es x más y igual 0. Voy a usar eso. Ya sabemos que h' de 0 es igual a 0 por letra. Como h' de x es mayor a 0 para todo x en R, tenemos que x igual a 0 es un mínimo. Y de hecho es el único que hay, por ese argumento de hoy. Vamos a ponerlo así. Por lo tanto, es el único donde, es el único x donde h' de x vale 0. Permítame cambiarle acá un poco la letra de x a otra cosa, para no confundirlo con la x de arriba.
poner z. Ah, z. Entonces lo que necesitamos es que x más y sea 0. Necesitamos que x más y sea 0. De donde x, por ejemplo, y es igual a menos x. Esos son los puntos críticos. Los puntos críticos tienen esta forma. Los puntos críticos tienen la forma x menos x. El x lo dejo libre y el y lo que tiene que valer es menos x. Entonces, si venimos al gradiente y acá ponemos x menos x, acá nos queda x menos x, que es 0, entonces se anula. Y acá nos queda x menos x, que es 0, entonces se anula. Bien. Planteo ese último pasito ahí. Entonces, bueno, los puntos críticos están en esa recta. La recta x igual menos y, o y igual menos x. Esa es la parte A. Determinar los puntos estacionarios críticos. ¿Todos entendieron esto? En la parte B nos pide, parte B, determinar cómo se comportan básicamente, ¿no? ¿Qué dice eso? Clasificar. Clasificar esos puntos críticos. Y hay una sugerencia, que la sugerencia es notar que h posee un mínimo en x igual 0. Que es lo que habíamos hablado arriba. ¿Se les ocurre cómo clasificarlo? Esos puntos críticos. Bueno, podríamos mover sobre los ejes. ¿Y qué querés ver cuando te muevas sobre los ejes? Puede ser, sí. A ver, desarrolla un poquito más la idea. Con la derivada segunda de f. Vamos a terminar haciendo algo de estilo lo que dice Federico, pero quiero usar lo que dice Bruno para mostrar que justo en este caso no sirve de nada. Digamos que la derivada de f, por ejemplo, respecto a x, era h' de x menos y. Fácil. Y era igual a la derivada de f respecto a y. Entonces, ¿qué pasa cuando empecemos a hacer la segunda derivada? Lo que va a pasar es que la derivada segunda de f respecto a x al cuadrado, por lo mismo que hoy, ¿esto qué va a hacer? Va a ser la derivada de h' de x más y respecto a x más y por la derivada
de x más y respecto a x. Entonces, esto de aquí es la derivada segunda, y esto de aquí es 1. Entonces nos da la derivada segunda de x más y. Y así nos va a pasar con todo. O sea, la derivada segunda de f respecto a y al cuadrado también va a ser lo mismo. La derivada segunda de f respecto a x respecto a y va a ser lo mismo. Entonces la hessiana en xy nos queda la derivada segunda en x más y, la derivada segunda en x más y, la derivada segunda en x más y, la derivada segunda en x más y. ¿Qué determinante tiene esto? Ahí va, tiene determinante 0. Por lo tanto, el criterio no aplica. Podríamos ver si quieren los valores propios. Era el otro criterio que teníamos. Aunque debería dar lo mismo. O sea, el problema característico de esto va a ser la derivada segunda menos lambda al cuadrado menos la derivada segunda. Entonces, desarrollando nos queda lambda al cuadrado menos 2 lambda con la derivada segunda. Eso, porque después nos queda, no, perdón, más la derivada segunda al cuadrado menos la derivada segunda. Y tenemos que hallar las raíces de eso. Entonces, lambda va a ser, o sea, este sería el término en A, el 1. Este sería el término este y este de B, y este C. Entonces, menos B es 2 por la derivada segunda, más menos. B al cuadrado nos queda 4 por la derivada segunda al cuadrado, menos 4 por A por C. Entonces, menos 4, A es esto, y C es esto. Entonces nos queda la derivada segunda al cuadrado más 4 la derivada segunda. Raíz. Todo esto sobre 2 por A, que es 2. Ahora, esto se va con esto porque son iguales. Y acá podemos simplificar y poner la raíz de 4 vale 2. Entonces nos queda la raíz de h de derivada segunda. Que bueno, la derivada segunda le podemos aplicar la raíz. Que ese podría ser un problema, pero no lo es, porque nos dice que la derivada segunda es positiva para todos los valores de x. Entonces está bien aplicar la raíz a eso. Como es un número positivo, le podemos aplicar la raíz. Entonces simplificamos un poco. Simplificar un poco es dividir todo entre 2. Queda h' más menos la raíz de h'. Entonces, los valores propios son h' más la raíz de h' y h' menos la raíz de h'.
¿Este qué signo tiene el de acá arriba? Recuerden que la derivada segunda era positiva. Ya, el de acá arriba es positivo. Y el de abajo, el de abajo hay que tener más cuidado con lo siguiente. Si h', por ejemplo, es mayor a 1, entonces esto no da positivo, ¿sí? Porque la raíz de un número mayor a 1 es menor al mismo número. Si la derivada segunda es igual a 0, perdón, a 1, entonces nos queda 1 menos 1, y esto vale 0. Y si la derivada es menor a 1, recuerden que por letra siempre es positiva, menor a 1, entonces la derivada segunda menos h en la derivada segunda es menor a 0. O sea que a priori estamos en un problema porque no sabemos cuánto vale la derivada segunda. Solo sabemos que es positiva. Entonces, acá no sabemos, acá tenemos un punto silla y acá tendríamos un mínimo. Todo dependiendo de cuánto vale la derivada segunda. Avísame, Manuel, hasta donde subo. Ahí va un poquito más. Un poco más. Ahí. ¿Sí? Ah, puede ser. h' menos lambda cuadrado menos. Sí, tenés razón. Qué lástima que recién me dimos cuenta. Está bien. Entonces esto acá se va en realidad porque hay un cuadrado. Igual, mejor porque nos facilita un poco, ¿no? Porque no hay término con C. Entonces, este término no está, este término no está. Entonces simplemente nos queda esa raíz. Gracias, Manuel. Atento. Este término no está. Lo voy a dejar para ver qué sigue. Lo dejo ahí para ver qué se va. De acá nos aparecieron dos. Entonces, el lambda es una raíz doble. El lambda 1 vale
H'', el lambda 2 vale H''. Y ambos son positivos, porque por la letra son positivos. Entonces, esto de acá es un mínimo. En toda esa recta tenemos un mínimo. ¿Sí? ¿Se entendió? Mejor que nos dio ahora entonces. No, tampoco da esto, ¿no? Estoy mirando porque no me está convenciendo que sea el mínimo. Esto acá está mal. O sea, no es un mínimo, eso no puede ser un mínimo. Acá nos queda b al cuadrado, que es 4 por h' al cuadrado. Acá me queda menos 4 por a, que es 1, pero el c vale 0. Acá nos queda 0, sobre 2 por a. Entonces nos queda 2 por la derivada segunda, más menos 2 por la derivada segunda. Al cuadrado, no, sin el cuadrado, sobre 2. Y pasa lo mismo que hoy, llevamos lo propio que 0. Ahora sí me convencí. Entonces, lambda 1 es igual a 2 veces la derivada segunda, y lambda 2 es igual a 0. Entonces el criterio no aplica. Los criterios son equivalentes. Si un criterio no aplica, es raro que el otro sí aplique. Entonces lo que hay que hacer es como sugería hoy, cuando vamos a llamar, porque no me queda, Federico, que es moverse por rectas y ver qué pasa. O sea, ver qué pasa con la función. Para eso lo que hay que usar son las definiciones de puntosilla, mínimo y máximo. Entonces, x menos x es un mínimo, por ejemplo, si en un entorno f de x y es mayor o igual a f de x menos x. Luego x menos x es un máximo si en un entorno f de x y es menor o igual a f de x menos x. Y por último es un punto silla, es un punto silla si en un entorno hay o existen x y, x techo y techo, x gorro y gorro, tal que f de x techo y techo menor o igual f de x menos x menor o igual f de x gorro y gorro. Hay que sacar las igualdades. Si no, entonces, bueno, moviéndonos por rectas podemos ver qué pasa. El tema es rectas o no tienen por qué ser rectas. Pueden ser otras cosas. El ejercicio 10 de este práctico es una muestra de eso. Está bueno para hacerlo. Entonces, tenemos que agarrar la función, que es esa,
f de x y es h de x más y. Y ver qué es lo que pasa cuando nos movemos por rectas, o por otras funciones. Voy a poner un ejemplo de esto para que tengamos en la mente más o menos cómo luce esta función. O sea, una función genérica, ¿sí? Por ejemplo, x al cuadrado. Si yo tomo como h x al cuadrado, entonces la derivada es 2x, el 0 vale 0, y la derivada segunda vale 2, que es positivo. Entonces, están las hipótesis del h. Me quedo así. X. Por ejemplo, si la h es x al cuadrado, nos queda algo así. Quiero que hay una recta, que es la recta x igual menos y, en donde hay puntos críticos. ¿Y qué les parece que son los puntos críticos? Así en el dibujo. O sea, ¿qué tipo de puntos críticos les parece que son esos en los dibujos? Mínimo no, cuidado, porque el mínimo es que en todas las direcciones, o sea, en un entorno, sea el mínimo, y eso no es cierto, porque por ejemplo, agarras este punto acá, y si me muevo en esta recta, no cambia. Entonces, no, sí, o sea, el modelo geométrico de los puntos críticos es una recta, pero pregunto qué son, si son máximo, mínimo, silla, o ninguno de ellos. Los que son las rectas son mínimos, mínimos relativos, estoy seguro. Bueno, vamos a chequear por las dudas la definición de mínimo, porque ahora estoy entrando en duda y puede ser un mínimo. Está bien, la definición de mínimo permite el desigual. Entonces sí, estaba bien lo que había dicho Bruno, lo que dijeron ahora Federico y Joaquín. Tiene que ser un mínimo relativo, porque el mínimo dice que de este punto, de acá abajo, tiene que ser menor o igual en un entorno al resto. Entonces, en un entornito hay puntos que son más grandes, hay puntos que son iguales, pero no hay puntos que sean más chicos. Entonces, esa es la conclusión que queremos llegar. Y para eso hay que usar la sugerencia del ejercicio, que me dice notar que h en 0 tiene un mínimo. Entonces, los puntos críticos son justo donde h vale 0. O sea, donde h, ¿qué encontramos en la parte A? Que los puntos críticos son de la forma x menos x, y eso lo encontramos haciendo que h valga 0. O sea, que h valga 0, no, perdón. Que x más y valga 0.
Y h en 0 tiene un mínimo, es lo que le dice la sugerencia. Entonces, ¿qué debería ser? F de x más y. La sugerencia es que h de 0 es mínimo. Entonces, f de x menos x, ¿qué es? Justamente h de 0. Entonces, ¿qué tendría que ser? F de x menos x. Entonces, yo me muevo acá. Si yo empiezo a mover, por ejemplo, dejo fijo el x y empiezo a mover el término en y, esto acá ya no me da 0, me da distinto de 0. Y en 0 es un mínimo, o sea, si me alejo de 0, la función h empieza a crecer o queda constante. Empieza a crecer, de hecho, porque la derivada segunda es positiva. Entonces, ¿qué tiene que ser este punto? O sea, dejen x fijo y esto es un punto solo que vale h de 0, que sabemos que es un mínimo. Entonces ahora, si movemos la variable y, ¿qué es lo que va a pasar? Va a quedar x más y. ¿Y cómo es x más y en comparación con h de 0? Claro, o sea, ¿cómo es este en comparación con este? Bueno, el de acá abajo es mayor, porque justamente la sugerencia es que h de 0 es un mínimo, y si y es distinto a menos x, entonces x más y es distinto de 0. Pero esto es mayor, o igual quizás, es un mínimo nada más, que h de 0, que es igual a f de x menos x. Entonces encontramos que f de x y es mayor o igual a f de x menos x. Y eso quiere decir que f en x menos x tiene un mínimo, es lo que estaba acá arriba. Era un mínimo si en un entorno f de x y es mayor o igual a f de x menos x. Entonces, si movemos un poco y lo que obtenemos es esto. Entonces, x menos x es un mínimo relativo. ¿Se vieron cómo se puede complicar a veces las cosas? De que no salgan de una con el criterio de la hessiana. Usamos los dos criterios y vieron lo mismo. Está bien porque son equivalentes. Entonces, me gusta este ejercicio como moralejas, si envían un parcial, un examen, intentan algo y no les salen, busquen otra manera. ¿Bien? No, no todos los ejercicios salen iguales, hay algunos que hay que aplicar otras cosas y pensar un poco más. ¿Alguna duda sobre esto?
Sí. Acá. Lo pongo acá abajo y después lo borro. Tenemos f de x y es igual a h de x más y. Entonces, esto lo puedes pensar así. Tenés la variable z, bajás a la variable, perdón, sí, está bien. Tenés la variable z, bajás a la variable x más y acá bajás a la variable x y a la variable y. Entonces, la derivada de f respecto a x es, por definición, la derivada de f, perdón, respecto a x de h. Pero h está evaluada acá. Esto lo puedes pensar como h compuesta con g de xy, donde g de xy es simplemente x más y. Entonces, la regla de la cadena acá nos dice que esto es h', porque h depende de una sola variable. H' evaluada en g de x más y, perdón, g de x y, por la derivada de g respecto a lo que estemos derivando. En este caso, respecto a x. Entonces, pasado contexto acá nos dice que esto es h' en x más y, que esto es g, por la derivada respecto a x de g. Y g es x más y. Entonces esto vale 1. Entonces simplemente nos queda h'. Bien. De nada. ¿Alguna otra duda sobre esto? Vamos a intentar hacer el 10. Está bueno. Intentar, digo, por el tiempo que nos queda. Está bueno porque es un poco antiintuitivo. Está bueno para ver qué pasan cosas raras. El 10 dice que la idea del ejercicio es mostrar que una función puede tener el mínimo relativo respecto a todas las direcciones y sin embargo no poseer un mínimo en dicho punto. O sea, que no es algo muy intuitivo. Ustedes se mueven por rectas en un punto y en todas las rectas que se muevan le dicen que es un mínimo, pero cuando calculan, la función no tiene un mínimo en ese punto. Entonces, la idea del ejercicio 10 es ver eso. Así que vamos a empezar, si no nos da el tiempo, igual lo terminamos la que viene. Tenemos f de xy igual a 3x a la cuarta menos 4x al cuadrado por y más y al cuadrado. Entonces la parte A nos dice, pruebe que en la rectación de f cualquier recta por el origen tiene un mínimo en el origen. Entonces, voy a hacer un dibujito para explicar un poco. Tenemos x y z. La z es f de x. Entonces acá está el origen y lo que queremos hacer es, bueno, agarramos una recta que pase por acá. Entonces, la función f restricta a esa recta tiene un mínimo. No sabemos cuánto vale, pero tiene un mínimo. Solo en esa recta sería algo así. Agarramos otra recta y capaz es distinta la función. Bien. Entonces, lo que nos pide es eso, es agarrar rectas y ver que esto tiene un mínimo si nos movemos por rectas.
Ahora, ¿cuál es la ecuación de una recta? ¿Se acuerdan? En nivel 1 se ve bastante la ecuación de la recta. Bueno, la recta que pasa por el origen. Más fácil. Sí, pero no, o sea, no quiero la recta tangente a esa función. Quiero la ecuación de una recta que pasa por el origen, nada más. Ahí va, lo que dice Federico. Y igual mx. O sea, la ecuación de una recta de una recta que pasa por el origen es y igual mx. Está bien, y si en vez de cargar el caso de x igual 0, que no está contemplado acá. El caso de x igual 0 es cuando la recta es eh, vertical. Esta de acá contempla todas las otras. Bien, Evangelina ahí, no hay que olvidarse de ese caso. Entonces, bueno, queremos ver que es un mínimo si nos vamos por rectas. Lo primero, ver que es un punto crítico. Porque si no es un punto crítico, no tiene mucho sentido hablar de mínimo. Entonces, bueno, calculemos el gradiente de f. Voy a copiar la función. La derivada de f respecto a x, esto lo hago un poquito rápido porque no es la parte interesante del ejercicio. Si quieren, igual lo pueden ir chequeando conmigo para que no me equivoque. Eso estaría bueno. Esto es menos 4x al cuadrado más. Entonces ahora lo que voy a usar es eso. Voy a usar, por ejemplo, x de y igual a mx. Entonces la derivada de f respecto a x es 12x al cuadrado, al cubo, perdón, menos 8x, bien, 8x y, ahí yo me había equivocado. Gracias, Bruno. Entonces acá me va a quedar menos 8m x al cuadrado. Menos 8m x al cuadrado. Porque y es igual a mx, entonces esto me queda mx al cuadrado. Por otro lado, la derivada de f respecto a y va a quedar en la de y sería menos 4x2y. No. La derivada de esto respecto a y es simplemente menos 4x al cuadrado. ¿Sí? Podría ser igual, mira que me vengo equivocando bastante hoy. Está bien que estén atentos. Bien, quiero poner que y es igual a mx. Entonces me va a quedar menos 4x al cuadrado más 2mx. Entonces queremos ver que en 0, 0 esto vale 0. Es claro que vale 0. En 0, 0, el gradiente de f es igual a 0, 0. O sea, cuando x e y valen 0, o básicamente cuando x vale 0, y ya vale 0 automáticamente, estas ecuaciones valen 0. Ahora pueden probar si quieren hacer la hessiana, pero van a ver que no aplica el criterio. Yo ya lo probé a hacer y no aplica. Pruébenlo si quieren, porque les va a quedar determinante 0. Entonces la idea va a ser hacerlo a mano. O sea, queremos ver que hay un mínimo en 0 si nos movemos por rectas. Entonces queremos ver que si, si nos movemos por rectas,
rectas hay un mínimo en 0, 0. Entonces, bueno, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en un entorno de 0, 0, entorno de 0, 0, f de xy es mayor o igual a f de 0, 0. Esa es la definición de que haya un mínimo. Entonces esto es lo que queremos chequear. Esta era la función. Entonces, observar que f de 0, 0 vale 0. Entonces lo que queremos ver es que en un entorno de 0, 0, la función en xy es positiva o 0. O sea que no se hace negativa la función. Entonces, teníamos dos tipos de rectas, empezamos con la primera. Si x es igual a 0, que es una recta, tenemos f de 0i igual i al cuadrado mayor o igual a 0. Bien, ¿hasta dónde subo, Bruno? Más o menos. Ahí, bien. Bien. Entonces, con esta recta es más la parte sencilla. Y es mayor o igual a 0, y esto es f de 0, 0. O sea que si nos movemos por esta recta, efectivamente hay un mínimo. Ahora supongamos y igual a mx. Entonces, tenemos que f de x, mx, va a ser 3x a la 4 menos 4m x al cubo más m al cuadrado de x a la 4. X a la 2. Ahora sí, que bueno, lo podemos factorizar un poco como x al cuadrado por 3x al cuadrado menos 4mx más m cuadrado. Entonces queremos que esto sea mayor o igual a 0. ¿Qué podemos hacer acá? Ahí va, exacto, dice Federico. Esta parte ya es mayor o igual a 0. Acá me equivoqué, 4mx más m cuadrado. Queremos que esto sea mayor o igual a 0. Entonces, observar que esto es mayor o igual a 0, sí y solo sí, 3x al cuadrado menos 4mx más m cuadrado es mayor o igual a 0. Porque el x al cuadrado siempre es mayor o igual a 0. Entonces, hacemos una báscara con eso, hallamos las raíces, y luego, estudiando la derivada segunda, perdón, la derivada primera, y la segunda, si quisiéramos, podemos saber cuándo esto es mayor o igual a 0. O sea, esto es una función de una variable, tipo Liceo, y queremos ver cuándo es positiva. Entonces, ¿se acuerdan aquel dibujito que por ejemplo decía en el liceo que tenía las raíces? Acá vale 0, acá vale 0, y calculaban la derivada segunda o la primera, y ponían más, menos más, por ejemplo. Ahí va. Y ahí podían ver que era la función. La idea es lo mismo. Entonces, si les cuento de vuelta un poquito, pues ya estamos a la hora. Si se animan, lo intentan hacer, y si no, terminamos de ver la clase que viene. Pero se los cuento. La idea es esa, es hallar las raíces y ver que para todo m,
O sea, no importa el m que ustedes elijan, pueden encontrar x cerca de 0, tal que 3x al cuadrado menos 4mx más m cuadrado sea mayor o igual a 0. Eso es lo que tenemos que hacer. Como si se animan el fin de o están aburridos, inténtenlo. Y si no, ahora hacemos la que viene igual. Bien. Yo ahora les subo entonces el PDF este y en la tarde les subo el video.